En un viaje familiar a Los Dinamos, en la Ciudad de México, un lugar boscoso lleno de naturaleza exuberante, pensé que sería una escapada más para disfrutar de las vacaciones. Pero ese viaje cambió todo lo que creía y despertó un miedo profundo dentro de mí. Habíamos planeado acampar 2 días en el corazón del bosque. Durante el día, todo era tranquilidad y belleza. El sol filtrándose entre los árboles, el sonido relajante del río y el aroma fresco de la naturaleza. Sin embargo, mi padre, siempre curioso y aventurero, decidió que exploraríamos una sección del bosque que no aparecía en los mapas, lejos de las áreas marcadas disponibles. Fue entonces cuando comenzaron las cosas extrañas. La vegetación era más densa, el aire más frío, y había un silencio que se sentía antinatural. Mientras avanzábamos, encontramos una pequeña cabaña en ruinas, rodeada de extraños amuletos hechos con ramas, velas y lo que parecía ser cabello de animales o personas. Mi padre dijo que era solo un viejo refugio, pero algo en mi interior gritaba que nos fuéramos de ahí. Ignoramos mi instinto y continuamos. Esa noche, mientras intentábamos dormir en nuestra casa de campaña, escuché ruidos extraños, pasos lentos y crujidos de hojas secas que rodeaban nuestro campamento. Pensé que era un animal, pero entonces la observé, una figura encorvada, con un rebozo gris y un rostro difícil de distinguir en la madrugada. Estaba de pie entre los árboles, inmóvil, observándonos. Cuando intenté despertar a mis padres, la figura había desaparecido. Alrededor de la medianoche, incapaz de dormir, decidí mirar afuera. Lo que vi me heló. A la distancia, entre los ruidos del bosque, la anciana estaba de pie junto a una bola de fuego. Su rostro, ahora visible bajo la luz, era grotesco, piel arrugada, ojos hundidos que brillaban junto con el fuego y una boca que parecía una grieta oscura, susurrando palabras ininteligibles. Entonces, con movimientos antinaturales, se quitó las piernas, como si su cuerpo fuera desmontable, y las colocó junto al fuego. Luego comenzó a bailar con movimientos espasmódicos, como si estuviera en trance. Su sombra, proyectada en los árboles, se retorcía en formas imposibles. De repente, la figura desapareció, volando hacia la oscuridad como la misma bola de fuego. Un grito aterrador resonó a lo lejos. Paralizada por el miedo, me envolví en mis cobijas, temblando. Intenté dormir, pero no pude. No sé cómo, en algún momento, el agotamiento me venció. Al día siguiente, no mencioné nada de lo que había visto, que me pareció un ritual, pero sentía su presencia en el bosque. Mientras recogíamos nuestras cosas, encontré un montón de cenizas con marcas extrañas grabadas alrededor de la casa de campaña. También un olor muy feo. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que eran cabellos humanos quemados, pero no sabíamos de quién. Rogué a mis padres que regresáramos a casa, ya que no había podido dormir y sabía que no volvería a hacerlo si nos quedábamos una noche más. Finalmente, decidieron que regresaríamos. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocada. Al día siguiente, comenzó el verdadero terror. Sentía que me vigilaban, escuchaba pasos en mi cuarto y veía sombras que pasaban corriendo. Una noche, mientras dormía, desperté con escalofríos. En mi cama, entre mis cobijas, alguien estaba acostada junto a mí. Desperté al sentir un peso sobre mi pecho. Intenté moverme, pero algo me paralizaba. Abrí los ojos lentamente y ahí estaba, su rostro deformado, con los ojos brillando y una boca negra como un abismo. Una fría corriente de aire recorrió mi cuerpo cuando extendió sus manos hacia mí. Cerré los ojos con fuerza y me escondí bajo las cobijas, rezando para que se fuera. El olor a humo y su risa seca se quedaron en mi mente por horas. Cerca de las casas rodeadas de bosques, los niños pequeños y bebés desaparecían inexplicablemente en la madrugada. La bruja los vigilaba desde la oscuridad, robándoles su juventud y energía vital para llevar a cabo sus rituales oscuros. Pero su hambre no se limitaba solo a los más vulnerables. También se alimenta del miedo. Si te despiertas en la madrugada, ella estará ahí, esperando pacientemente a que vuelvas a dormir. Y si no lo haces, se posará sobre ti con sus manos de anciana, arrugadas y frías, arrancando tu energía vital mientras duermes. Desde entonces, no puedo dormir bien. Descubrí que lo que busca no es solo venganza o maldad por placer, quiere juventud y belleza. Usa los cabellos, las pertenencias y el miedo de sus víctimas para mantener su apariencia y prolongar su existencia. Va de casa en casa, escogiendo a quienes se cruzan en su camino. Su presencia deja un rastro de frío y un olor a humo que nunca se desvanece.
Cada noche siento su presencia. Veo como su sombra se proyecta en las paredes y en los espejos deformándose. Intenté bendecir la casa, usar amuletos, incluso quemar incienso, pero nada funciona. Ella no se detendrá hasta que obtenga lo que busca. Y lo peor es que no sé si seré su próxima presa o cuándo terminará todo esto. Ahora, cada sombra para mí es una amenaza. Cada noche de insomnio es un presagio de su llegada. Si alguna vez decides explorar más allá de lo permitido en los dinamos, recuerda mi historia y aléjate. Porque si no lo haces, podrías llevarte algo más que recuerdos de ese bosque. Podrías llevarte la presencia inarrancable de ella.